La pobreza bajó en el último semestre del 2021. Esto lo dice el INDEC, teniendo un número ahora de un 37,3%. Es cierto, casi 1 millón de personas salieron de la pobreza, sin embargo, sigue siendo un número altísimo, sin duda, Juan. De eso vamos a hablar. Buenos días, Lucila. Sí, un número preocupante, ¿no? Uno puede mirar el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, porque los números estadísticos, midiéndola por ingreso, dicen que la cantidad de pobres e indigentes son menos. Pero estamos en un momento de precios donde no dejan de subir y que eso golpea a los bolsones de pobreza e indigencia, sobre todo el aumento de precios de alimentos, la falta de un poco más contundencia del Estado, porque los precios suben sabiéndolo el Estado, porque de hecho hubo una evaluación en la República Argentina, el dólar oficial avanzó, hubo un aumento de tarifas en marzo del 20%, o sea, el Estado Nacional no puede decir que no sabe nada de la inflación, pero a mí lo que me llama la atención, recién se conoció un artículo, bueno, lo conocíamos, de David Lipton, el número 2, un halcón del Fondo Monetario Internacional, que lo escribió en septiembre de 2019, y él habla ahí, el título del artículo es sin precedentes, ¿no? David Lipton, te estoy hablando de alguien que fue, digamos, parte de lo que pasó en la República Argentina en el año 2018, era el número 2 del Fondo Monetario. Habla sacar a la luz el dinero que está en las sombras, como si él no fue parte de eso en el año 2018, pero el artículo es muy interesante, lo recomiendo, el título es Sacar a la luz el dinero que está en las sombras, habla de para mejorar la gobernanza. O sea, que él habla de que si el dinero ese que está oculto, algo que está hoy en agenda en la República Argentina con este proyecto de ley, de ese dinero que está en los paraísos fiscales, habla de que el PBI mundial de 87 billones, 7 billones se esconden en los paraísos fiscales y 1 billón no pagaría, digamos, sería dinero totalmente corrupto. Pero lo más interesante de este halcón del Fondo Monetario, que hoy ocupa un lugar muy fuerte en la Reserva Federal de Estados Unidos, hablando también de lo que es la dolarización, es lo que dice. Esto es increíble lo que dice. Dice, darle poder a las bancas centrales, al Banco Central, por ejemplo, de la República Argentina, supervisar el sistema financiero. David Lipton, recordá lo que pasó en el año 2018, que vos fuiste parte, y esto es importante, mirá, regular los mercados. Esto, David, hay que buscar el artículo septiembre 2019. ¿Por qué digo esto y hablando de pobreza? Porque, señores, cuando hablamos de pobreza tenemos que hablar de la contracara, la distribución, la regresividad que hay en la República Argentina, que tiene que ver el sistema tributario regresivo que todavía se aplica en la República Argentina, que genera esto. Claro, vos seguramente no mirás lo que está pasando en este momento, la 9 de julio. Andá a ver a algún menor de 14 años que está ahí en la 9 de julio, que representa la pobreza. Bueno, repasemos eso. Justamente decías los menores y decíamos, sigue siendo un número alto, más de la mitad de los niños, de los adolescentes sigue siendo pobre. Empecemos a repasar los números actuales. Bueno, vamos a hablar porque en la Argentina se mide por ingreso, por guita, ¿no? Cuando aumentan los precios no te alcanza la guita. Bueno, en diciembre el umbral de la pobreza para que una familia tipo no esté debajo de ese umbral, digamos, era, mirá, 76.146. Hoy es 83.000, por eso aumentaron los precios y claro, hay más pobres. El porcentaje 37,3%, estamos hablando de 17 millones de argentinos. Estamos hablando de mucha gente. Mira, vamos a ver el número, porque cuando hacemos las comparaciones en porcentajes, en la medición de la República Argentina, en términos estadísticos, vos tenés que comparar este 37% con este 42%. Vamos a ver el vaso medio lleno, ¿no? El 42 con el 37 es lo que vos tenés que comparar, los segundos semestres. Hablamos de 2 millones de argentinos que salieron, pero es durísimo. Y sobre todo, leyendo este artículo de David Lipton, que es responsable, ese señor que era el segundo de Christine Lagarde, que nos teníamos que enamorar en el año 2018, es responsable de estos números. Claro que es responsable de la pobreza en la República Argentina. Y más grave aún, Lucila, más grave aún es la indigencia y sobre todo en los menores. Vos hablabas de menores, ¿no? Fíjate, en menores de 14 años pasó del 54,3% al 51%. Muy preocupante. Es extremadamente preocupante. Yo recién lo decía en Datos del Día. Tengo 5 hijas. Seguramente cuando mis hijas sean adultos,
sean adultas, se van a encontrar con algún adulto que va a haber vivido momentos muy difíciles en su niñez. Y siempre y cuando ese niño que está acá haya podido salir de la pobreza. O sea, vos fijate en términos sociales lo que representa, y por lo cual estoy muy enojado, ¿no? Y me enoja también hablar de este número, de la indigencia. Fíjate este número, Lucila, el número de la indigencia, el umbral por una familia tipo, medida en ingresos, es de 32.974 en diciembre. Hoy es 37.000. Claro, aumentó el precio de los alimentos. E insisto, el gobierno no se puede hacer distraído. Devaluó el dólar oficial de 100 a 115, 15%. ¿Qué va a pensar? ¿Que los insumos defensivos no son importantes? Bueno, 8,2%. Imagínate la cantidad de indigentes, la cantidad de chicos pobres que se encuentran en la República Argentina. La indigencia, casi unos 4 millones, decíamos, de los 16, 17 que tenemos actualmente. Vos hacías referencia a un tema recién cuando comenzábamos a hablar de la pobreza, y es esto que vamos a ver ahora, Juan. Mira. Sacar a la luz, dice, con el dinero fuera de las sombras, mejora la gobernanza. David Lipton es el que dice esto. Septiembre de 2019, revista Finanzas y Desarrollo, Fondo Monetario Internacional. El año pasado el PBI mundial fue de 87 billones de dólares frente a tan solo 11 billones en 1980. Si bien el PBI es solo uno de los muchos indicadores del bienestar, la mejora es notable, pero antes de empezar a festejar, consideremos estas cifras que apuntan a la cara oculta de la economía mundial. Juan. Sí, este artículo, mucha responsabilidad de David Lipton, y hay que decirlo, en ese mismo artículo él habla de reforzar las bancas centrales, de supervisar al sistema financiero y de la regulación de los mercados. Importante decirlo, sacar a la luz dónde está la guita que se llevaron los grandes del sistema financiero de la República Argentina, dónde la esconden, y que paguen los impuestos que los pobres y los indigentes argentinos lo necesitan. Gracias, Juan.